¿Qué pasa? Cuando Jesús llega a la tierra, todo cambia. Exacto. Así como la palabra Seol cambió a la palabra Hades, también cambia un poco de su terminología, de su significado. ¿Por qué? Porque aparte de que en la cruz del Calvario nosotros recibimos la redención, nuestra salvación, nuestra vida, también hubo una redención, hubo una justificación, hubo un traslado, Exacto. una transformación en el Hades. Eso es así. Jesús dijo, mis hermanos, pongan mucha atención, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, en primer lugar, era 100% hombre. Exacto. O sea que tenía las cualidades humanas. O sea que él tenía una tricotomía. Es decir, él tenía cuerpo, alma y espíritu. Lo voy a repetir. Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu porque Jesús era 100% hombre. Eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Jesús le dice al Padre, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, su cuerpo fue al sepulcro, se pudrió, se enterró en el sepulcro. Ahora, ¿y su alma para dónde fue? Aquí hay una incógnita, aquí hay una interrogante de los adventistas. Que los adventistas no creen en el alma, no creen en la inmortalidad del alma, no creen que después de la vida hay otra vida. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Jesús fue a hacer una obra en el Hades, en el infierno, fue a hacer una obra. Recuerda, Abraham, que antes de él morir, en la cruz del Calvario había dos ladrones. Exacto. Uno a su izquierda Gracias. y el otro a su derecha. Y lo que me llama mucho la atención es que Jesús le dice al que se arrepintió, Sí. de cierto te digo que hoy, Jesús no le dijo mañana, Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, exacto. O sea, ya ese hombre, según la mitología griega, él no iba al Hades dentro de la división llamado los campos de Eliseo. Ahora él iba directamente al paraíso. Pero ¿cómo así? Si Jesús estaba en la ley. ¿Cómo podía ir al paraíso si no había acceso al paraíso? Porque Jesús estaba cumpliendo la ley. Lo que pasó es que cuando Cristo descendió allá, hizo un trabajo espectacular allá en el Hades, en las profundidades del infierno, y por ese motivo dice que llevó cautivo La cautividad. Busquemos 1 de Pedro 3:19. Son dos Primera textos, de mi hermano, dos textos base. 1 de Pedro 3:19. Mi hermano, busque un lápiz, un cuaderno, apunte, puede hacer preguntas, que esto es importante. Porque la gente cree que solamente con el hecho de él morir, ya Jesús completó su obra redentora. No, mis hermanos. Su obra redentora se culminó con la resurrección. Porque dentro de su muerte, o sea, después de la muerte, Jesús seguía con su obra redentora. Y eso lo vamos a comprobar. Primera de Pedro 3:19. dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Repítelo, mi hermano, repítelo. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Exacto. O sea, ¿cuándo fue que le predicó a los espíritus encarcelados? Es decir, cuando Jesús dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, vuelvo y reitero, su cuerpo se fue al sepulcro, se pudrió en el sepulcro, pero su alma descendió a las profundidades de la tierra, descendió al Hades. Y en el Hades hizo una obra. Exacto. Ahora busca Efesios capítulo 4, verso 8. Efesios, Capítulo 4, verso 8. ok, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva La cautividad. y dio dones a los hombres. Ok, es decir, cuando Jesús, su alma, desciende al Hades, él comienza a predicarle y enseñarle su obra redentora. Exactamente. Cuando él termina, según la Biblia, porque esto es un misterio, hermano, la Biblia es un libro que no hay que leerla como un libro normal en un sentido, porque la Biblia hay profundidades, hay misterios, hay códigos, aunque usted no quiera mencionar, hay códigos que para poder descifrar o decodificar el código hay que, en primer lugar, tener el Espíritu Santo y estudiar la palabra profundamente. ¿Qué sucede? Después que Jesús predica y enseña con respecto a la obra redentora en el Hades, en el corazón de la tierra, también se llevó los santos del seno de Abraham, ¿a dónde? A la cúspide, al Paraíso. cielo, al paraíso se lo llevó, mi hermano. O sea que ese hombre
que murió en la cruz del Calvario fue directamente al paraíso. Exacto. El primero que entra al paraíso en el cielo fue ese ladrón. O sea, que el ladrón tuvo un privilegio. Exacto. Así un privilegio. Exacto. Porque en verdad ya él muere ya en la interfaz entre la culminación de la ley y el inicio de la gracia. Exactamente. Una pregunta, varón. Sí. Ya que ustedes están hablando sobre... Mi hermano Vilaseca aquí haciendo una pregunta. Varón, Amén. pero en ese momento el ladrón no fue bautizado con agua. ¿Qué pasa? Porque realmente la gente habla del bautismo y tiene un parámetro en cuanto al bautismo. Pero ese ladrón no fue bautizado con agua. O sea, ese ladrón fue directamente a la cruz y Jesús lo lleva al cielo. Háblenme de eso, si ustedes Dale, pueden. si quieren. Permíteme contestarle esa pregunta, mi hermano Vilaseca. Oye, una pregunta importante, mi Claro. hermano. Una pregunta importante. Según la religión llamada Jesús solo, no sé si lo han escuchado, Jesús solo, que solo creen en Jesús, no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen que para la persona poder ser salvo necesita obligatoriamente bautizarse. Ahora bien, si decimos que obligatoriamente la persona necesita bautizarse para ser salvo, estamos diciendo entonces que la persona es salvo por obras y no por gracia. Porque Jesús dijo que somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces vámonos a este asunto. Pablo dice que la salvación no es por obra. Para que nadie se gloríe. Exactamente. Entonces, si una persona acepta a Cristo hoy y lamentablemente no tiene el privilegio de bautizarse, ¿se perdió? No, hermano, esa persona es salva. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo. Dice la Biblia. Exactamente. Si confesares Con tu boca. con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó entre los muertos, serás salvo. Exacto. O sea que el único requisito para tú ser salvo, mi hermano, es oye, Exacto. como dice el texto, es confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón. Y si decimos que el bautismo es necesario, sí es necesario, pero no es obligatorio para ser salvo. No, tú eres salvo inmediatamente que aceptaste a Cristo. Porque, ¿qué pasa? Si decimos que necesitamos eso, estamos diciendo que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente para que el hombre sea salvo. Miren, mis hermanos, sí, verdaderamente, así como lo que es la cena nos salva, la cena de Cristo, o sea, de la muerte y de su resurrección, el pan y el vino, es algo simbólico para que recordemos su venida. muerto y su venida. Exactamente. Ok. Eso es así. ¿Qué pasa? El bautismo entre las aguas es como un recordatorio. Es algo simbólico porque... De la muerte y resurrección de exacto, Jesús. porque esto simboliza de que el viejo hombre, lo que tú eras, lo que tú portabas, quedó sepultado. Exacto. Entonces, lo que queda sepultado en sí es cuando tú confiesas en tu corazón. Es decir, de que tú confieses con tu boca y creyera en tu corazón que Jesús es el Dios entre los dioses, ya tú eres salvo, Exacto. ya tu viejo hombre se va automáticamente. Exacto. Excelente. Entonces, ahora yo entendí porque yo leí un versículo que dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, Exactamente. estaba un poco confuso en cuanto a eso. Ahora yo tengo ya la real Así es. verdad de lo que es el bautismo. No descartamos, el bautismo es necesario, hay que hacerlo, pero no es un requisito para ser salvo, no. El único requisito es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así es. Gracias, mis hermanos. De nada. Así es. Así- Es decir, mis hermanos, es decir, cuando Jesucristo desciende al Hades, Él le predica, Él le enseña con respecto a su propósito, con respecto a lo que es la redención del ser humano. Y cuando Él termina de predicar y enseñar sobre esto, ya las almas que estaban en el Hades automáticamente se lo lleva al cielo, lo transporta. O sea, como tú dices, el primero que entró al cielo fue el ladrón que estaba con Cristo en la cruz del Calvario. Exacto. Y después de su muerte resucitaron personas que tuvieron siglos muertos, cuántos saben, no sé Así cuántos es. años muertos, pero después que se murió resucitaron y recibieron a sus seres queridos, sirviendo como testimonio del poder de Dios, de que la ley en ese momento ya había sido quebrantado, Así mismo es. y que la gracia
porque la gracia viene después del descenso del Espíritu Santo. Así es. Ahí que entra la etapa de la gracia, pero esa es la demostración del poder de Dios y de lo que iba a hacer en el futuro con sus santos en el arrebatamiento. Así es, así es. Eso es así. O sea que la obra redentora no se culmina No. o no se finaliza en la cruz del Calvario. O sea que después de la muerte Jesús aún seguía en su obra redentora. Exacto. Él culmina con la resurrección, es decir, la resurrección, Su obra de él culminó con la exacto, resurrección. fue la llave, el punto clave de su Exacto. obra, de su victoria. Entonces él comienza su obra ahora, pero por medio del Espíritu Santo. Así es. En nosotros. Vamos ahora a ver lo que son las características, Abraham, del infierno. Así es. Vamos a ser breves en este punto para hablar sobre las características. Una Así de es. las primeras características del infierno es que el infierno es un lugar terrible. Usted preguntará, ¿por qué es terrible? El infierno es terrible porque aparte de recibir el castigo que la persona se merece por sus pecados y no haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y haber rechazado el mensaje de Dios mientras estuvo en vida, ese lugar va a ser un lugar donde la persona estará totalmente, escuche bien hermano, totalmente separado, distanciado de la presencia y la comunión con Dios. O sea que en ese lugar no va a tener comunicación con Dios. La presencia de Dios se alejará de él totalmente. Aunque Dios tenga poder, Abraham, es otra cosa, de ir al infierno, ya Dios no puede ayudarlo. Sí, porque dice la Biblia que su Exacto. palabra es inmutable. Exactamente. O sea que él no puede implementar una ley, establecer algo y darle atrás. Exactamente. O sea que a pesar de que él tal vez, o sea, un ejemplo, que le duela a esto, él no puede darle atrás su palabra Exacto. porque él es Dios. Y si da atrás su palabra, deja de ser Dios. Por más que Dios quisiera salvarlo, ya no puede. Así Lamentablemente, esa persona está totalmente alejada, distanciada, divorciada de la presencia y la comunicación con Dios. Mira, aunque usted no lo crea, amado amigo y amado creyente, una de las dificultades más graves es la desconexión con Dios. Mira, el ser humano está compuesto por una tricotomía, es alma, cuerpo y espíritu. Así es. Tu espíritu, lo que tú portas dentro de ti, es lo que te hace ser feliz. ¿En qué sentido? Es lo que te conecta con el Padre. Exacto. O sea, que aunque tú estés en pecado y estés en abominaciones y estés en el lugar más profundo de la tierra, tú vas a tener una conexión con Dios. Exacto. Y aún así, tú vas a tener dentro de ti algo tan grande que te va a decir lo que está mal y lo que está bien. O sea, es como una conciencia. Entonces, cuando tú estés en el infierno, esa conciencia, ese espíritu se te va a ir automáticamente y esa conexión se va a desconectar y es peor que el fuego eterno. Eso Es peor que los gusanos. Es peor que todo, porque lo más grave del ser humano no es el fuego. Lo más terrible del ser humano no es lo que tú puedas poseer, lo que tú puedas pasar. Lo más terrible que una persona pueda tener en el infierno es la desconexión que tú tengas con Dios. Así es. Vamos a pasar a Una otra pregunta, Sí. amado, disculpen. Después que una persona esté en el infierno o esté en el infierno, esa persona podría recordar las oportunidades que se le dio aquí en la tierra. Sí, mira, una de las torturas importantes que va a tener el ser humano en el infierno es que va a tener la capacidad de reconocer y entender a la luz claramente lo que pasó en vida. Es decir, se va a recordar de los buenos y malos momentos. Se va a recordar de los hijos que dejó. Se va a recordar de los momentos que Jesús le hizo el llamado y él no lo aceptó. Y va a ser lo más difícil. Porque va a ser como un momento de remordimiento. Es decir, eso lo va a matar por dentro. Es como, oye, es duro, mi hermano. Yo lo digo, pero, o sea, yo lo digo, pero es algo difícil, mi hermano. Porque una cosa es yo decirlo con teoría y otra cosa es practicarlo. O sea, vivirlo, experiencia y algo terrible, mi hermano, que en verdad estamos tratando de no pasar por ese momento. O sea Va a ser un que comentario. podríamos decir, varón, y excúsenme que lo interrumpa No, tanto, claro, varón. que tanto el fuego eterno como el recuerdo eterno podría, o sea, el recuerdo también podría ser eterno de esa persona. Claro que sí, va a ser eterno totalmente. Es decir, en toda la eternidad, según la palabra, Apocalipsis capítulo 21, en toda la eternidad, esa persona va a poseer los malos recuerdos. Wow, Bueno, eso es terrible. Todos los recuerdos, sí. Incluso, mi hermano Abraham,
Hay una cita bíblica, hay una historia muy reconocida, hablada por nuestro Señor Jesucristo, que es el rico y Lázaro. Cuando el rico muere y despierta en el lugar de tormento, el Hades, Sí, buen texto ese. ¿verdad? Dice él claramente que le diga a Lázaro que moje la punta de su dedo y que lo ponga en su boca. Pero ¿qué le dice Abraham? Lázaro tuvo sus malos momentos, tú también tuviste los buenos. Entonces él dice, permíteme yo salir para predicarle A mis hermanos. a mis hermanos. O sea que a pesar de que estaba muerto, él tenía recuerdo de sus hermanos. Pero ¿qué le dice a Abraham? Mira, a los profetas tienen, a Moisés, es verdad, que le prediquen. Pero ¿qué le dice él? No, déjame yo salir porque si yo salgo, al menos ellos se podrán convertir. Pero él le dice, mire, si ellos no le creen a los profetas, ni aún un muerto que se resucite lo va a poder salvar a ellos. Mira, un psicólogo tal vez no va a contradecir con esto. Los psicólogos dicen que el centro de la vida humana es el cerebro. Ok, es importante ese punto. Pero bíblicamente se ha demostrado que después de la muerte, tu cuerpo, tu cerebro muere automáticamente. Tu cerebro se descompone, se pudre. O sea que lo que vaya al infierno no es el cerebro, no es tu cuerpo físico, es tu alma. Y a pesar de que tu alma no tiene cerebro, tiene la capacidad de pensar y de recordar los malos momentos. Sobrepasa el parámetro humano. Exacto, o sea que tu alma sobrepasa el parámetro humano, sobrepasa los límites humanos. Es que ahí en el alma Ahí está el están punto. las emociones, están los recuerdos, Está todo. está todo, porque esa es la caja, ese es el centro. O sea que el punto principal no es la mente, no es el cerebro, es tu alma. Exacto. Donde se concentra el pecado. Esto lo voy a hablar después en otro estudio, pero donde se concentra el pecado, donde se concentra los dardos y todo, es en tu alma. Porque dice la Biblia, mi pastor José Miguel, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar en sintonía. O sea que lo que hace énfasis en tu vida verdaderamente es tu alma. Exacto. Es tu alma. Porque dice la Biblia, Jesús dice que lo que contamina el hombre no es lo que sale, sino lo que entra. O sea, lo voy a repetir. Lo que contamina el hombre no es lo que sale, sino lo que entra. Porque del corazón, el original, según el alma, porque del alma sale el hurto, la fornicación, el adulterio, y todo esto es abominación. Exacto. O sea que el Ahora, problema no es la hermanos, mente, el problema es tu alma, que tiene que ser regenerada. Es que hay un versículo muy bueno, muy importante, es un aporte a ustedes, que dice que sobre todas las cosas guardadas, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Exacto, o sea, la palabra corazón en el original es alma. O sea, cuando dice corazón es alma, porque tu esencia no es tu cuerpo. Tu cuerpo es la proyección de lo que está en ti. Lo que tú eres, lo que tú portas, no es tu figura física. Lo que tú eres, lo que tú portas, es tu alma. O sea, Brian, Wilmer, mi compañero, Wilmer no es el Wilmer que está afuera. Lo que está afuera está proyectando algo. Pero el Wilmer de verdad, su esencia vital está dentro de él. Exacto. Y dentro de él es que salen los malos pensamientos. Sale la fornicación, que eso lo vamos a hablar más adelante. Salen los hurtos y todo eso. Eso es así. Y ese es el punto. O sea que hay que cuidar mucho el corazón. Así es. Vamos a pasar al próximo punto, hermanos. Otra de las características del infierno es que el infierno no es igual para todos. Usted me preguntará, ¿cómo que no es igual para todos, varón? Sí, mi hermano, así como en el cielo hay diferentes grados de recompensa para diferentes siervos, siervas, pastores. ¿Por qué? Porque sabemos que en este mundo hay pastores que trabajan más que otros. Hay evangelistas que trabajan más que otros. Así sucesivamente. Entonces en el cielo no se le puede dar el mismo regalo a todos, porque realmente muchos hicieron más esfuerzo que otros. Así es. Así también es en el infierno. El castigo no va a ser igual para otro. Dependiendo Gloria a del Dios. pecado que tú cometas, Gracias, dependiendo la maldad que tú cometas, vas a recibir un grado mayor de condenación. O sea, una persona que agarra y roba, lamentablemente murió en el acto. Pero hubo otro que estuvo en vida y rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador varias veces y también murió. En el infierno no van a tener el mismo castigo.
¿Entiendes? Jesús dijo claramente, hablando, que el que pecare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que peca contra el Espíritu Santo no se le puede perdonar. Entonces, el castigo no es igual para todo y tenemos versos bíblicos para apoyar lo que la Biblia está diciendo. Amén. Exacto. Es decir, la totalidad, el grado de tu pecado, el grado de las abominaciones que tú cometas en la tierra va a determinar el estatus o el nivel de qué? Exacto. De penalización en el infierno. Exacto. Es decir, si tú pecas grandemente, grandemente va de cosechar. Si tú grandemente destruye, fornicas, adultera y hace todas estas abominaciones, grandemente va a cosechar en el infierno, lamentablemente. Exacto. Ahora, Es así. todo tiene su límite, o sea, todo tiene su parámetro. Eso es. ¿Entiendes? Porque hay personas que van a tener diferentes condenas diferentes a otras. Exactamente. ¿Entiendes? Porque no es lo mismo el saber que el desconocer. O sea, una persona que sabe y entiende la verdad tendrá una penalización Mayor peor que condenación. aquel que la desconoce. Eso es así. Ahora, todos ustedes no son ignorantes. Ustedes conocen. Eso es así. Ahora, que conocen, hay otros que conocen más que otros, es verdad. Con el hecho de ustedes conocer, ya hay penalización, hay condena. Mi hermano, esto es bíblico. Eso es así. Pero si usted conoce más, hay más condena. Santiago lo dice. O sea que el que conoce más, su grado de condena es mayor. Exacto. O sea, el conocer, solamente con el conocer, Exacto. no con el creer, con el conocer, con saber la información, es un punto clave para tu condena y para mi condena, mis hermanos. Vamos a alistarnos en Dios y vamos a hacer lo que Dios quiere. Exacto. Mi hermano Mauricio dice que en el infierno hay diferentes cárceles. Eso es una realidad, mi hermano, porque cada quien va a sufrir diferente condenación dependiendo del grado de pecado que haya cometido mientras estuvo en vida. Así que eso es una realidad. Tenemos Sí. versos bíblicos. Aquí está mi hermano Abraham. En el libro de Juan, busque conmigo, amigo. Capítulo 19, versículo 11. Abraham Sí. dice claramente. Juan 19, 11. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, Jesús hablando con Pilato, diciéndole que el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Qué eso quiere decir? Que el que entregó a Jesús, o sea, Judas, tiene mayor pecado que cualquier otro. Sí, Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de pecado que tú cometas en la tierra, así también tendrás una condenación. Hay una pregunta, mi hermano Wilmer, exacto, Sí. como tú dices. O sea que el grado de pecado que tú cometas va a determinar el Exacto. estatus y el grado de tu De penalización. tu castigo, exacto. El castigo, así es. Eso es así. Michael Rosario, evangelista, tiene una pregunta. Dice: Sí. si Satanás y los demonios, el anticristo, serán echados en el lago de fuego, porque hay personas que dicen que los demonios serán encargados de atormentar las almas en el infierno. En primer lugar, mi hermano Michael, y para todos ustedes, el lago de fuego es un lugar, una entidad totalmente diferente al infierno. Exacto. La semana que viene vamos a hablar con respecto al lago de fuego. Vamos a hablar el abismo y El lago de fuego, el lago de exacto. fuego. El lago de fuego es una entidad que está fuera, muy lejos y muy distinto al infierno. Una cosa es infierno y otra cosa es lago de fuego. Ahora bien, en el infierno ningún demonio tiene autoridad sobre las almas, porque el mismo infierno proporciona el castigo. ¿Entienden? O sea, el mismo infierno determina y establece el castigo de la persona. ¿Entiende? Ahora, en el infierno la autoridad suprema no es Satanás. ¿Por qué? Porque la autoridad suprema de Satanás está en el abismo, que otra cosa que lo vamos a hablar la semana que viene. Entonces, mi hermano Michael Rosario, lo que castiga al hombre es el fuego, no son los demonios. Los demonios tienen otro lugar totalmente diferente al infierno. Eso es así. Así es. Tenemos otro verso bíblico, amados, en el libro de Lucas, capítulo 20,
verso 46. Fior, Dios te bendiga. Capítulo 20, Lucas 20. Perdón. Sí. Mauricio me responde, ¿quieres decir algo en vivo? ¿Quieres decir algo? Me preguntaste, dice ahí, quiero decir algo al profesor, quiero decir algo. Si tú quieres, lo preguntas escrito o lo haces en vivo. Nos enseñaron que para Dios todos los pecados son iguales. Eso no es así. Claro que no es así. No. No es así, porque en verdad, mis hermanos, como decíamos, como dijo el hermano Wilmer, los pecados no son iguales. O sea, el pecado es pecado donde quiera que llegue. Pecado es pecado. Pero hay eso pecados sí. que son peores. Hay pecados más Y de grandes que acuerdo otros. al pecado que tú cometas, volvemos y reiteramos, va a determinar el estatus o el grado de penalización y de sufrimiento en el infierno. Exacto. Como Es decía así. mi hermano Cancún aquí, hay pecados que son de muerte, pero hay pecados que no son de muerte. Por ejemplo, vamos En a vivo. poner este ejemplo que Jesús dijo claramente. Jesús dijo, contra el Hijo del Hombre, escucha bien, Así es. le será perdonado. Toda ofensa que tú digas contra Jesús te va a ser perdonado. Pero, esta contra el Espíritu Santo de Dios no le será perdonado. Dios te bendiga, Mauricio. Profesor, bendiciones. Amén. Un placer, mi hermano, tenerte con nosotros, pastor. Amén, amén. Bendiciones al evangelista. Amén. Dios te bendiga, amado. Amén, amén. Maestro, yo quería decir algo Sí. conforme a las divisiones del infierno que estaban diciendo ahorita ustedes. Sí, Señor. Así es. Entonces, fíjate que a nosotros nos enseñaron que para Dios todos los pecados son iguales, cosa que eso no es verdad, eso no es así. Eso es. Porque la misma Biblia dice que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Eso es así. Inclusive dice que hay pecados que ni siquiera pida por ellos, Exacto, ni siquiera que no hay que ore orar. por ellos. Exactamente. Hay cosas que la gente comete que usted ni siquiera tiene que orar. O sea, depende lo que usted viva aquí en la tierra, depende del pecado que usted viva aquí en la tierra. Así es. Eso hará coherencia con lo que tendrán la gente en el infierno. Entonces, el infierno está, se puede decir, subdividido por cárceles, como dijo el ministro ahorita. Entonces, no puede ser que siendo yo hablando una mentira y una persona comete un pecado de muerte, por ejemplo, lo que hizo este señor que mató 3 mujeres, el chamán,